Bien, les damos la bienvenida a este curso de Epistemología 2021, generación de ingreso a Facultad de Psicología, aspirando el equipo docente a que estén en condiciones de hacer el seguimiento del curso desde el punto de vista de la virtualidad y que estén todos más o menos al tanto de la modalidad de cursado, ¿verdad? Con lo que se vio en el curso introductorio y también lo que está descrito ya, si se pueden matricular en la plataforma. De todas maneras, el contenido de esta clase e interrogantes vinculadas a estos aspectos que mencioné, ustedes van a tener la posibilidad de aclarar en los plenarios y seminarios, encuentros por Zoom, ¿verdad? Que cada docente tendrá con sus grupos. Bien, el contenido de esta clase es para toda la generación, así como la bibliografía, todo eso lo saben, ¿sí? Vamos a comenzar entonces por los antecedentes de la epistemología reconocida como tal, yendo en primer lugar al origen, a la raíz etimológica del término epistemología, que se compone de dos vocablos en griego que son episteme y logos, conocimiento y estudio del conocimiento científico, ¿verdad? O teoría del conocimiento. Nosotros hablamos de ciencia a partir de el término, el verbo gire, ¿sí? Que quiere decir saber, y con toda la amplitud que implica hablar de ciencia o ciencias, ¿verdad? Nos introducimos entonces en el estudio de las diferentes etapas en las cuales el conocimiento ha tenido relevancia para la reflexión filosófica desde la antigüedad, por ejemplo, por lo cual vamos a presentar a dos de los máximos exponentes, como son Platón y Aristóteles. Ellos van a estar preocupados por el problema del conocimiento y del conocimiento más logrado, en vínculo con la pregunta por el ser. Por eso la entidad, las entidades, los entes u ontos en griego quiere decir ente, ¿verdad? De ahí la raíz de ontología, ¿verdad? Por eso este periodo está predominando una ontología sobre una gnoseología de gnosos, conocimiento, que vendría a tener que ver con la concentración en el problema del conocimiento mismo, que se da ya en la modernidad con una independencia del pensamiento vinculado al ser, ¿verdad? Y más concentrado en el conocer, en las condiciones, límites, fuentes, posibilidad del conocimiento más logrado posible, es decir, el científico, la cuestión del método, etcétera, de los métodos, ¿verdad? También. Bueno, nosotros comenzamos con Platón, entonces. Platón lo ubicamos en el siglo V antes de Cristo, en Atenas, ciudad en la que funda su academia, luego de ser durante muchos años discípulo de otra de las grandes figuras, que es Sócrates, ¿verdad? Bien, reconociendo a su maestro, es que Platón escribe sus diálogos para exponer su teoría y a la vez rescatar la figura de Sócrates, que no dejó legado escrito, ¿verdad? Por escrito, bien. Entonces, Platón se expresa por escrito en los denominados diálogos, donde Sócrates es uno de los protagonistas, podríamos decir, el, el, el protagonista calificado frente a los, a los oponentes o dialogantes con él, ¿verdad? A los que va guiando a través de preguntas inteligentes en busca de las certezas que el mundo aparente nos, digamos, condiciona para considerar como conocimiento o doxa, ¿verdad? Esas opiniones basadas en creencias
y en nos parece que, ¿verdad? Vinculadas a la materialidad del mundo, a las cosas que nos rodean, cambiantes, mutables, ¿verdad? Corrompibles. Entonces, en estos diálogos, Sócrates guía para llevar de argumento en argumento, esto es, se origina en la mayéutica, que es la metodología que decía aplicar el maestro, cuando ayudaba a dar a luz al conocimiento en nombre de la función de su mamá, que era partera. ¿Ah? Bien, entonces Platón nos va a proponer una dialéctica, ¿sí? Que es esta modalidad de argumentaciones sucesivas, este vaivén entre diferentes reflexiones que llevan a una conclusión más certera con respecto a la búsqueda de definiciones. ¿Qué hay de común en en las manifestaciones particulares de las cosas que percibimos sensiblemente, este mundo que nos rodea, ¿verdad? En ese sentido, Platón reconoce grados de conocimiento de la ignorancia a la doxa, que sería este, digamos, nivel de opiniones basadas en creencias, y a las fundamentaciones ya propias de lo racional, ¿verdad? Bien, entonces en estos diálogos, que son múltiples, son varios, la figura de Sócrates está presente a través de su discípulo y de alguna manera se rescata esta búsqueda de definiciones vinculadas a lo común de lo que se da de manera singular en el mundo fenoménico, en el mundo de las apariencias, ¿verdad? Confiando en que hay un orden que trasciende a ese universo caótico o desordenado que nos rodea, ¿verdad? Y del cual tenemos un conocimiento poco riguroso, en el sentido de que no nos hemos propuesto dar cuenta rigurosamente de lo que decimos conocer, ¿verdad? Bien, entonces a través de sus diversas teorías, que vamos a ir exponiendo lo más brevemente posible, exponemos el pensamiento de Platón. Tenemos en primer lugar una concepción, ¿verdad?, de grados de conocimiento, como dije, episteme, doxa e ignorancia, ¿sí? Vinculadas a la concepción de un mundo sensible y a la existencia de un mundo inteligible, un mundo de ideas o formas o modelos eternas, incambiables, ¿sí? Que de alguna manera son imitadas o de las que participa el mundo de las apariencias, el mundo sensible, que no es fuente de conocimiento certero. Entonces, esta dualidad de mundos, esta teoría de las ideas como entidades, ¿sí? Ahí estamos en el plano de la ontología en cuanto a esta cuestión vinculada a preguntarse por la existencia de las entidades y responder Platón que las entidades puras y perfectas son estas ideas, formas o modelos. Bien, en esta, digamos, teoría de los dos mundos, ¿sí? Se va a cuestionar él mismo más adelante el tipo de participación del que habla cuando afirma que las cosas participan por imitación de ese mundo inteligible, ¿verdad? Por otro lado, va a formular en los grados de conocimiento de los que hablábamos, a través del diálogo La República, por ejemplo, o República, ¿sí? La alegoría de la caverna, donde, digamos, representa, ¿sí?
a través de una caverna donde hay un número de personas mirando fijamente hacia un muro, es decir, impedidas de mirar de otro modo, como prisioneros, y que ven las formas que se reflejan en ese muro por una fuente de luz que está detrás de ellos, un fuego encendido, y toman esas sombras y formas como verdades, ¿sí? Esto sería el nivel del mundo de las apariencias que nos da ese plano de opiniones no fundadas, ¿verdad? Bien, si alguno de estos prisioneros se lograra librar de esta condición y transitar hacia la luz que viene del exterior, que es la luz del sol, que se identifica con el bien, Platón, ¿verdad? Tendría dificultades en ese proceso de acceso al conocimiento de la luz real, y también tendría dificultades al transmitir esta nueva forma de ver al resto de los prisioneros, ¿verdad? Bien, con la alegoría de la caverna, entonces, los grados de conocimiento y la posibilidad de un proceso que implique acceder a un conocimiento más logrado o episteme, que es lo que sería científico, ¿verdad? Es a través de la alegoría de la caverna, y también justificando la existencia de estos dos mundos y podríamos decir, la capacidad de acceso racional al mundo inteligible, es que Platón formula el mito de la reminiscencia, aquello de que conocer es recordar, pero no se trata de un de un recuerdo común, sino de una aprehensión intelectual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además en su concepción de la psique o alma, ¿verdad? Psique es alma, va a formular tres funciones principales del alma, que son la racional, el alma racional, que es inmortal, ¿sí? Y que en contacto ha estado con ese mundo de formas perfectas, inmutables, el mundo de las ideas, antes de caer en la vida terrena, es decir, antes de caer en un cuerpo que considera la cárcel del alma, ¿sí? Aquí tenemos un dualismo sustancial, alma, cuerpo. Y volviendo a las funciones del alma, donde Platón advierte el conflicto entre estas partes, ¿verdad? Menciona una segunda, que es el alma pasional o irascible, ¿verdad? Donde residen las emociones, y una tercera parte del alma, que es apetitiva o concupiscible, ¿sí? Las representa en el mito del carro alado, mito como recurrencia a una explicación que tiene, que es efectiva, ¿verdad? Entonces, el carro alado representa a un conductor, que sería el guía, que es la razón, el alma racional, la parte racional del alma o función, ¿sí? Un caballo blanco, bello, dócil, que sería el que representa el aspecto o la función pasional o irascible del alma, y un caballo más tosco, oscuro y rebelde, que es el que representa a la función apetitiva o concupiscible del alma. En esta concepción tripartita del alma se apoya Platón, porque racional es solamente la que sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿verdad? Es inmortal, y por lo tanto, por esta condición ha estado en contacto con esas formas o ideas, entidades perfectas, de las cuales el mundo que nos rodea es
copia, imitación o participa de alguna forma de ellas, ¿sí? Aquí se advierte entonces el conflicto entre las fuerzas porque la razón es la que debe guiar, pero debe contar con la alianza del alma pasional para poder controlar los deseos, los apetitos. También ubica estas tres funciones del alma en partes del cuerpo, la función racional en la cabeza, la irascible o pasional en el tórax y la apetitiva o concupiscible en el bajo vientre. Bien, con esta descripción a través del auriga o cochero, que es el que debe guiar a estos caballos, nos vemos enfrentados a esta concepción de la conflictiva de la condición humana, en tanto esta, digamos, dualidad sustancial alma-cuerpo que él concibe, ¿verdad? Bien, con respecto a la teoría de las ideas, dijimos, la función tripartita del alma y el reconocimiento de grados de conocimiento que van desde la opinión, que parte de nuestra percepción sensible, a lo que sería un conocimiento más logrado, ¿sí? Ya no el saber o gnosos, el saber general, no preocupación también del periodo, sino del saber científico. El procedimiento es la dialéctica, digamos, intercambio de argumentos a través de los diálogos, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ya en la modernidad nos vamos a encontrar con una independencia, como dije, creo haber dicho ya, del problema del ser con relación al enfoque en el conocer y en el conocer científicamente, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya hablamos de una gnosiología, ¿sí? Estos son antecedentes de lo que posteriormente ya se va a llamar propiamente epistemología contemporánea a partir de principios del siglo XX, donde se van a discutir ya los criterios de cientificidad para considerar una disciplina científica, si se trata de una ciencia unificada o de varias, si hay un solo método para las ciencias, si los modelos consagrados de las ciencias tradicionalmente consagrados, ¿verdad?, son aplicables a todas las ciencias, principalmente a las ciencias humanas y sociales que emergen a mitad del siglo XIX, y cómo las metodologías deben adaptarse y con diferentes respuestas a los objetos de estudio que se proponen, las disciplinas, ¿verdad? Bueno, todos esos debates van a continuar, pero tienen entonces sus antecedentes en estos grandes periodos que mencioné, el pensamiento antiguo, ¿verdad? El pensamiento filosófico de los griegos, más la modernidad con esa concentración ya en lo que sería una teoría del conocimiento, la búsqueda de una teoría o estudio del conocimiento con independencia de la pregunta por el ser. Bien, podemos, por otro lado, continuar con Platón desde la crítica que él mismo hace posteriormente en su diálogo Parménides. Hay muchos diálogos que no mencioné, el Fedón, Fedro, ¿verdad? La República, como les dije, la alegoría de la caverna, el mito del carro alado. Bueno, todo ese material está en los diálogos y nosotros hemos dispuesto en la biblioteca del curso, en la plataforma, de las lecturas que luego al final les voy a recomendar. Bueno, entonces, yendo ahora a las críticas, ¿sí? Platón advierte que no es sencillo poder demostrar la existencia de estas entidades o ideas o formas perfectas, ni tampoco describir con claridad
desde el punto de vista de la participación del mundo que nos rodea, qué tipo de participación, cómo conocer también esas formas perfectas. Argumentos metafísicos están entonces mezclados en estas teorías del conocimiento vinculadas al problema del ser. Bien, Aristóteles. Pasamos a Aristóteles y encontramos allí a un discípulo de Platón que durante largos años asiste a la academia de Platón en Atenas, que luego, que además de debatir con su maestro, luego funda su propia escuela o liceo, ¿sí? Y desde allí entonces parte de una perspectiva muy diferente, es una filosofía práctica y pragmática que tiene en cuenta la existencia del mundo material, ¿sí? Lo que critica en Platón es haber apartado el ser, la existencia de las cosas materiales, es decir, si bien Platón no negó la existencia del mundo material, sí no lo reconoció como fuente de conocimiento válido, ¿verdad? Fundamentado en razones. Entonces, Aristóteles se va a dedicar a una multiplicidad de disciplinas, va a clasificar a las ciencias, se va a valer de un instrumento que es la lógica, ¿sí? Y va entonces a escribir múltiples tratados de diferentes, como dije, disciplinas, desde la física, las matemáticas, a la ética, a la política, a la astronomía, a la psicología, ¿bien? Y en ese sentido, la clasificación que hace primera es de ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Las primeras serían las que se vinculan al interés por el conocimiento, ¿sí? Las segundas, las prácticas, tienen que ver con las acciones, con la ética, con la política. Y la tercera tiene que ver con la producción, con la utilidad y el resultado en un producto. Bien, ya que mencionamos estos intereses por la acción humana, están ya en Platón, por supuesto, que identifica esas partes del alma que yo mencioné, esas tres partes, ¿verdad? La racional, la pasional y la concupiscible o apetitiva, con las formas de organización de un Estado. Entonces, los que gobiernan deben ser los que saben más, los que estarían, digamos, más próximos a la función o próximos a la función racional del alma, ¿sí? Los que, digamos, los guerreros están identificados con lo que sería el alma irascible o pasional, ¿verdad? La ira, el enojo, la defensa, la valentía. Y después estarían los productores, ¿sí? A cargo del mantenimiento de la vida, ¿sí? Y a cada una de estas funciones le corresponde también una virtud que vamos a ver en otro momento y seguramente retomaremos en las clases para no extendernos demasiado y volver a Aristóteles. Entre las varias obras de Aristóteles se encuentra un primer tratado sobre la psique o de ánima en latín, ¿verdad? Con la preocupación por el alma también. Entonces, para Aristóteles no hay separación entre materia y forma, entre mundo sensible y mundo inteligible. La materia y la forma se dan unidas, ¿sí? Por eso hablamos de gilemorfismo. Gile en griego es materia y morfos es forma. Platón no concibe la existencia del mundo material sin la forma. Bien, entonces, por otro lado, atribuye a nuestro acceso
común a las cosas que nos rodean como una forma de conocimiento que, gracias a la abstracción y a la memoria y a otras condiciones de nuestra aptitud racional, ¿verdad? Somos capaces de, partiendo de lo singular, ir a lo universal, es decir, reconocer aquellos rasgos predominantes en un conjunto de particularidades que es a lo que estamos, digamos, expuestos desde nuestra percepción sensible. Entonces, estas, perdón, el ser, ¿verdad? Que se dice de muchas formas, según el propio Aristóteles, ¿sí? Es el ser de la sustancia. En la sustancia se dan unánimemente materia y forma, ¿sí? No concibe entonces el mundo material sin la forma. Esto está unido a la teoría de las cuatro causas. Aristóteles admite que para el acceso al conocimiento es el conocimiento de las causas de todo, y aquí no causas como causalidad, sino como explicaciones, e identifica cuatro, ¿verdad? Una causa, la que llama material, que poniendo el ejemplo de una estatua, por ejemplo, sería el mármol, ¿verdad? De lo que está hecha. Una causa formal, que es lo que la hace ser eso y no otra cosa. Una causa eficiente, que tiene que ver con la intervención de un agente, por ejemplo, el escultor, que va modelando ese mármol para convertirlo en estatua. Y una causa final, que sería el cometido o el propósito de estas anteriores, ¿verdad? Hacia lo que todo tiende, ¿sí? Aquello que es hacia lo que todo se dirige. Entonces, para explicar el cambio y el movimiento y el devenir, esto es de ir hacia, ¿verdad? Aristóteles acude a dos conceptos fundamentales, que son el de acto y potencia. Somos en acto y somos en potencia. Esto tiene que ver con la energía, que está en el acto, y la potencia, que es lo que está latente, ¿verdad? Que es lo que iría a convertirse en acto, y así sucesivamente, del acto a la potencia, dinamis y energía en términos griegos, ¿verdad? Estaría justificando el cambio y el devenir. Los cuestionamientos de Aristóteles a Platón entonces están vinculados a la concepción de dos mundos separados, donde cómo podemos conocer, cómo podemos separar la existencia de lo material, cómo podemos explicar, fundamentar esa participación a la que acude Platón para explicar de alguna forma el nexo entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿verdad? Y también a nivel de la dualidad sustancial alma-cuerpo hay una concepción diferente en Aristóteles, que es más biologicista, ¿verdad? El alma es el principio vital de todas las cosas y tiene, por otra parte, una función vegetativa, que es la que comparten las plantas, ¿verdad? Se vinculan a la nutrición y al mantenimiento, y una sensitiva, que ya es más parte del mundo animal en el sentido de los otros seres vivos, y con respecto al ser humano, la función racional principalmente, ¿verdad? Bueno, esto entonces a grandes rasgos, ¿sí? Podemos agregar que desde el punto de vista metafísico, Aristóteles admite la existencia de un primer motor o acto puro, que ha puesto, o sea, que no es en potencia, que es puro acto, que mueve el universo. Bien, ¿de qué podemos olvidarnos en esta presentación, verdad? Bien, como dijimos, Aristóteles entonces
se preocupa de clasificar los saberes, ¿sí? Y darle a cada uno de estos grandes agrupaciones en ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas, ¿verdad? Una función vinculada al interés por el conocimiento, al interés por las acciones humanas, al interés por el producto. Bien, de la utilidad, ¿verdad? Bueno, eh, estas teorías del alma, ¿verdad? Y de la posibilidad de un conocimiento lo más logrado posible, o episteme, ¿verdad? Son sumamente importantes como antecedentes de lo que después vamos a ver como gnoseología con los autores de la modernidad y que posteriormente darán lugar a las corrientes epistemológicas contemporáneas que ya mencioné, donde los debates que estaban presentes de algún modo a lo largo de la historia del pensamiento filosófico ya están absolutamente consagrados al estudio del conocimiento científico y a los problemas del conocimiento científico vinculado, por supuesto, a los avances de la ciencia, a los cambios a nivel sociohistórico, cultural, ¿verdad? Y bueno, y de ese modo hacemos de esta introducción, diríamos, una mención a lo que vamos a ir viendo y retomando en nuestras clases por Zoom, en todos los horarios de los que ustedes disponen y se hayan inscrito, y por lo tanto también la indicación de tareas vinculadas a las lecturas. Esto va a ser semanal, ¿verdad? Yo les voy a recomendar para estos autores que mencioné, Platón y Aristóteles, los textos de Mondolfo que están en la plataforma, así como desde la página 136 el texto de Néstor Luis Cordero, ¿sí? Y ustedes con eso se pueden guiar para asistir a los encuentros por Zoom con preguntas, con tareas que vamos a indicar y con el contenido general del curso, lo que sea dudas. También el equipo docente cuenta con horarios de consulta, ¿verdad? Y estaremos en contacto por todos los medios posibles con ustedes, siempre que lo requieran, ¿verdad? De tal modo también de que puedan estar al tanto de las noticias que se publican en EVA, de los diferentes momentos del curso, de la preparación de ese único parcial y de todas las dudas que puedan tener. Así que muchísimas gracias por la atención y nos encontramos por Zoom.